Francisco nació en Houston, algunos años después de Aileen. Aunque observar a sus hermanos en el escenario marcó su vida, su camino hacia la música no comenzó hasta 2019, cuando tenía apenas 3 años. Fue durante una de las primeras giras por Texas, viendo a los compañeros de banda tocar la batería, cuando sintió ese impulso incontrolable, levantar las baquetas y emular un redoble. Sus padres, sorprendidos por su instinto musical, decidieron entonces adaptarle un pequeño kit infantil. En agosto de 2019, las primeras grabaciones caseras de Francisco golpeando el tambor circularon internamente en la familia. Su ritmo natural mostraba más que diversión, dejaba entrever talento. No era común que un niño de 3 años coordinara manos y pies con tal sincronicidad. Aunque esa edad sugiere que aún no domina la técnica, los Rivera supieron detectar algo inusual. Francesco no solo golpeaba, escuchaba y respondía. Papá comentó en una entrevista que el niño ya siente el silencio entre un golpe y otro, una afirmación que sorprendió por su madurez musical. La enseñanza fue pura inmersión familiar. Ni clases ni conservatorio, practicaba junto a Aileen y Ricardo en casa, primero solo por gusto, luego con estructura. Entre 2019 y 2020, Francisco comenzó a acompañar a los ensayos diarios. Aún sentado en una batería pequeña, podía replicar fills básicos, redobles sencillos y seguir el tempo del bajo de Aileen. Sus progresos fueron tan rápidos que en 2020 los padres decidieron integrarlo oficialmente a los shows, colocando su kit junto al de un baterista profesional como refuerzo en eventos específicos. Ese año los Luceros tocaron en eventos importantes como el Freedom Over Texas virtual en julio de 2020, donde los 3 hermanos compartieron escenario. Francesco, con una calma asombrosa, completó el set sin errores, reforzando que no era solamente el bebé del grupo, sino quien aportaba la cadencia necesaria en el fondo. El reto de compatibilizar escuela y giras también lo vivió Francisco. Asistía a preescolar en Houston, pero los viajes frecuentes le exigían estudiar desde el bus. A diferencia de sus hermanos mayores, él no tenía una formación musical previa, lo que implicó que cada ensayo comenzó desde cero. No obstante, su disciplina infantil, aprender las canciones, repetir los patrones, practicar fills entre juguetes, se convirtió en su lengua cotidiana. A fines de 2020, Dormax Music incluyó a Francisco en las grabaciones de un sencillo, aunque solo como músico de apoyo. Aún no aparece como baterista líder, pero su implicación fue reconocida por su padre como la base emocional que une a los 3. No era un adorno, aportó solidez. Para muchos niños de su edad, la rutina consiste en escuela, videojuegos y alguna actividad extracurricular. Pero para Francisco Rivera, desde los 5 años, esa rutina era interrumpida por maletas, cables, ensayos, conciertos y autopistas. A diferencia de sus hermanos mayores, que iniciaron su carrera siendo todavía muy jóvenes pero con una línea ya más clara, Francisco entró a la banda en pleno crecimiento del grupo, cuando las redes sociales ya estaban haciendo de los Luceros un fenómeno regional. Su integración, en lugar de ser simbólica, se volvió logística. Él no solo debía adaptarse al ritmo de la música, sino al de una vida en movimiento. Viajar como parte de un grupo norteño siendo apenas un niño implica más que cargar con baquetas. Implica ausencias en la escuela, horas de carretera, comer en sitios extraños, dormirse en hoteles sin saber exactamente en qué ciudad estás. Francesco se adaptó a esa realidad sin dramatismos. Durante la gira del 2021 por ciudades como Dallas, San Antonio y Bakersfield, su batería fue colocada a un lado del escenario, con un banco especial adaptado a su estatura. En videos de esas fechas se lo ve enfocado, marcando el tiempo con una seriedad desconcertante para su edad, casi sin mirar al público, con los ojos clavados en los movimientos de Aileen y Jack Seni. Hay algo poderoso en la imagen de una niña bajita, con trenzas y mirada firme, cargando un bajo más grande que ella. En los primeros años del grupo, mientras el acordeón de Jack Seni y la batería de Francisco llamaban la atención por su explosividad, había una presencia callada, sólida, que mantenía todo en su sitio. Ellen Rivera, la menor de la banda, la más discreta, y paradójicamente, quien sostiene el peso sonoro de todo el grupo.
Su historia no empieza con un deseo ferviente de ser bajista, sino con una necesidad silenciosa dentro de la familia. Pero desde el momento en que puso sus dedos en esas cuerdas gruesas, su destino quedó marcado. No fue una elección consciente, sino más bien una decisión del momento. En 2018, cuando el grupo ya empezaba a tener presentaciones constantes, hacía falta una base armónica más clara. Ricardo, el hermano mayor, se encargaba del bajo sexto, pero para mantener el balance entre ritmo y melodía, alguien debía tomar el bajo eléctrico. Su padre, buscando mantener la esencia familiar, puso el instrumento frente a Aylin. Ella tenía apenas 8 años. No protestó. Lo sostuvo con torpeza, pero con determinación. Esa noche no durmió bien, no por nervios, sino por el peso del bajo en los brazos. Literal y simbólicamente, el bajo, como instrumento, no suele ser el protagonista. Es el cimiento, el espacio entre la batería y la armonía. Para una niña tan joven, era un reto tanto físico como musical. Aprender a encontrar las notas precisas, sostener el ritmo sin acelerar ni atrasarse, y además conectar con el sentimiento de cada canción era un desafío abrumador. Pero Aylin nunca se quejó. En casa, su rutina cambió. Antes de salir a jugar, 20 minutos de práctica. Luego, 1 hora. Al año siguiente, su padre ya decía en entrevistas que Aylin tenía el oído más fino de todos y que podía identificar notas sin necesidad de mirar el mástil. El grupo comenzó a girar más activamente en 2019 y 2020, y fue entonces cuando Aylin demostró que no solo había aprendido a tocar, sino que había internalizado el groove norteño con una madurez emocional inusual. Mientras sus hermanos levantaban el show con carisma o potencia, ella era el eje silencioso que mantenía a todos en sintonía. Su estilo, aunque aún en desarrollo, mostraba una comprensión intuitiva del género. Prefería tocar con firmeza, con notas claras, evitando adornos innecesarios. Su prioridad no era lucirse, sino darle profundidad al sonido del grupo. Su relación con Francisco también evolucionó dentro del escenario. Aunque en casa peleaban por cosas triviales, el control remoto, quien lavaba los platos, en el escenario eran una unidad perfecta. Francisco golpeaba el bombo, Aylin respondía con una nota grave. Él marcaba una pausa, ella rellenaba el silencio. Era una conversación musical constante, sin palabras, pero precisa. Incluso en presentaciones grandes como el Festival del Orgullo Hispano en Houston o en eventos binacionales en Laredo, los organizadores destacaban lo sorprendente que era ver esa sincronía en 2 niños tan pequeños. El género norteño, como la mayoría de las expresiones regionales mexicanas, ha sido históricamente dominado por hombres. Ver a una niña bajista en una banda norteña no era solo raro, era revolucionario. Aylin no buscaba hacer historia, pero su sola presencia ya alteraba la norma. En entrevistas, muchos fans se referían a ella como la calladita que lo sostiene todo, y no eran pocos los padres que comenzaron a llevar a sus hijas a los conciertos para que vieran que también había espacio para ellas en este tipo de música. Las primeras actuaciones de Aylin fueron una mezcla de nervios y orgullo. Ella misma ha contado que, al principio, cerraba los ojos al tocar para no ver al público. No por miedo, sino porque necesitaba sentir cada nota sin distracciones. Con el tiempo, fue abriendo los ojos, levantando la cabeza, sonriendo incluso. En algunos videos caseros de sus giras por California y Nevada en 2021, se la ve ya con más confianza, haciendo coros y conectando con la audiencia. Su bajo ya no parecía grande en sus manos. Más bien, parecía una extensión de ella misma. Para muchos músicos profesionales, encontrar el groove, ese estado donde el ritmo fluye sin esfuerzo, toma años. Aylin lo entendió antes de los 10. Hoy, no hay presentación de los Luceros de Río Verde en la que no se escuche su sello, esa línea de bajo firme, constante, que le da cuerpo a cada canción. A pesar de ser la más pequeña, ha aprendido que su lugar en el grupo no depende de la edad ni del volumen, sino del peso musical que sostiene. En cada presentación, en cada ensayo, Aylin reafirma que no está ahí por obligación familiar, sino por convicción.
Ha encontrado en el bajo una forma de hablar sin hablar, de expresarse en un lenguaje que pocos dominan y que ella, sin proponérselo, ha comenzado a redefinir.